Tenemos el último tema de dinámica de fluidos, que es lo que podemos llamar situaciones no idealizadas. Hasta la clase anterior vimos situaciones aisladas, situaciones idealizadas. Vimos la ecuación de Bernoulli, pero en sistemas no aislados, en sistemas aislados donde no hay pérdida de energía. Ya. Entonces, vamos a ver el caso ahora de un sistema no aislado. En el caso anterior, el Bernoulli que vimos el lunes, no hay pérdidas de energía, por lo tanto la energía que hay en la entrada va a ser la energía que hay en la salida. Sin embargo, en las situaciones reales, para un sistema no aislado, va a existir diversas posibilidades de transferencia de energía hacia y desde el sistema. O sea, puede entrar energía, puede salir energía. En el caso de salida de energía, pueden haber pérdidas de energía debido a fricción o roce, pueden haber pérdidas de energía por cambios de dirección o obstrucciones debido a válvulas, puede haber transferencia de calor por conducción hacia el exterior del fluido, o sea, puede haber calor de adentro que va hacia afuera, y puede ser esa energía usada para accionar motores o turbinas. Y por otra parte, para lo que es entrada de energía al sistema, puedes ver transferencia de calor por conducción hacia el fluido desde el exterior, o sea que el calor de afuera ingrese hacia adentro, o entrada de energía por medio de bombas. ¿Ya? Entonces aquí se puede plantear la ecuación de Bernoulli, pero para un sistema no aislado, donde tenemos entradas y salidas de energía, adicionales. Aquí tenemos, esta es la expresión de Bernoulli anterior. No sé si se acuerdan que en la clase anterior vimos la ecuación de Bernoulli en función de la presión, la ecuación de Bernoulli en función de la altura. Esta es la ecuación de Bernoulli en función de la altura. P1 partido en ρ por G, más B1 al cuadrado partido en 2G, más H1. Esta es la expresión de Bernoulli de salida. P2 partido en ρg, más B2 al cuadrado partido en 2G, más H2. Y ahora se agregan estos factores adicionales. Un HA, que es la energía por unidad de peso agregada al fluido, que sería esto, haría referencia a energía agregada por una bomba, en Joule partido en Newton. H sub L sería la energía por unidad de peso perdida por roce, en Joule partido en Newton. Y H sub E sería la energía por unidad de peso extraída del fluido de una turbina, en Joule partido en Newton. Voy a ver si puedo... Como una nota aparte, Joule partido en Newton. Si se fijan, esto está en dimensiones de distancia. Joule partido en Newton, ustedes recuerdan que Joule es Newton por metro, partido en Newton. Por lo tanto, Joule partido en Newton es igual a metro, una forma un poco más compleja de decir metro, pero aquí lo expresamos como Joule partido en Newton. ¿Ya? Aquí hay un ejercicio. Aquí hay un ejercicio que vamos a resolver en la próxima clase, que tiene que ver con Bernoulli, que dice una tubería que lleva densidad relativa 0,877. Se pide cuál es la pérdida de energía o carga por roce de la dirección de flujo entre las secciones E y R. La idea es calcular Bernoulli en un punto, calcular ρ por la expresión de Bernoulli, que sería P1 partido en ρg, más B1 al cuadrado partido en 2G más H1, en este lado, hacer un cálculo otro y ver la diferencia, y esa diferencia sería la pérdida de energía por roce. Todo eso lo vamos a ver en las clases de ejercicios. Segundo tema, que son las pérdidas de carga de presión en tuberías, por ley de Poiseuille, que la mencionamos antes para el tema de viscosidad. Viscosidad sirve más para este tema. En general, la fricción, turbulencia y obstrucciones son las causas más comunes de la pérdida de presión o carga en una tubería. Si no existieran estas pérdidas, la presión en una tubería horizontal de sección transversal constante sería constante en todos sus puntos. Sin embargo, en la práctica se observa una caída de presión. Entonces, aquí tenemos una tubería que para condiciones de fluido ideal sin viscosidad, la presión debería ser 100 psi en todos los puntos, pero debido a que hay viscosidad, por presión por roce y otras pérdidas, la presión va cayendo acá. También por otra parte hay incrementos, también pérdidas por obstrucciones, ahí tenemos aquí en algunas situaciones de obstrucciones que hacen que aumente la pérdida de presión. Generar una presión aproximada para energía por unidad de peso perdida en una cañería por un flujo laminar, está dada por la ley de Poiseuille, que muestra claramente que las pérdidas aumentan con el largo de la tubería y la viscosidad, pero disminuyen con el diámetro.
estas pérdidas por unidad de peso por roce sería 32 por la viscosidad del fluido, por la velocidad del fluido metro partido por segundo, por largo de la tubería, dividido la densidad del fluido, por G, la aceleración de gravedad, y por el diámetro al cuadrado. ¿Ya? En general, en el combate de incendios de altura, tenemos otro problema, que se suele enviar el agua a presión mediante mangueras. En general, la presión de salida del agua de la manguera o de la punta de lanza o del carrito de bomberos que tienen agua generalmente tiene valores típicos alrededor de 7 bar o 7 atmósferas. Entonces, para estimar la presión de las mangueras en la base si se combate un incendio de altura, hay que considerar dos factores que restan presión. Para estimar la presión de las mangueras en la base si se combate un incendio de altura, como es lo que se ilustra acá, hay que considerar dos factores que restan presión en la salida. Primero, la pérdida por columna de agua, que es Rho por G por H, o sea, el hecho de que al estar subiendo, al estar a mayor altura, hay una pérdida de presión por el ley fundamental de aerostática, que será aproximadamente 1 atmósfera por cada 10 metros de altura. Y segundo, la pérdida de presión por roce líquido con la manguera, que uno puede estimarla como 0,1 bar partido en metros por cada metro de manguera. Porque si tenemos 100 metros de manguera, tendremos una pérdida adicional de 10 atmósferas aproximadamente a lo largo de la manguera. Aquí otro ejercicio, que sería determinar la diferencia de lectura de los manómetros que están separados 3 metros, si por la cañería de 6 centímetros de diámetro circula 4 metros partido por segundo. También es un problema que vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Ya? Y lo último son lo que son las turbinas y las bombas. Aquí vemos una turbina hidráulica que se usa para generar electricidad. Estas turbinas son máquinas de fluido a través de las cuales circula un fluido en forma continua a alta velocidad, que para entregar energía a un rotor con paletas o alaves, desarrollando con ellos par y potencia. Aquí entra agua, esa agua hace que estas aspas giren, forma un rotor. Ese rotor hace girar estas bobinas en torno a un imán, no sé si se acuerdan de electricidad y magnetismo. Y al girar eso se produce un cambio de flujo de campo magnético en torno a estas bobinas, y eso va a provocar una FEM inducida entre estos dos colectores, lo que va a hacer que salga corriente por este conector. Es el principio de funcionamiento de una turbina. Y la potencia entregada a la turbina por el fluido sería el peso específico del fluido, que sería Rho por G, gamma, Q, que sería el caudal en metros cúbicos partido por segundo, H, la energía entregada por el fluido por unidad de peso, ya el partido en Newton, y dividido en 746. Y esta potencia entregada al fluido va a ser en HP, caballos de fuerza, como que se conoce. Este es un ejemplo, este es un problema que se va a resolver usando Bernoulli y además usando la ecuación de las turbinas. Lo vamos a ver en la clase que viene. Por la turbina de la figura circulan 0,22 metros cúbicos por segundo de agua. Si las presiones de los puntos A y B son 1,5 y menos 0,35, que son presiones relativas, determinar la energía por unidad de peso que entrega el agua a la turbina, que eso se puede obtener por Bernoulli, no aislado, y la potencia que desarrolla. ¿Ya? Y el último tema son las bombas. Una bomba es una máquina hidráulica que lo que hace es transformar energía mecánica de la bomba, generalmente rotación de energía hidráulica en fluido. O sea, es el inverso de la turbina. La turbina, yo inyecto, la energía del agua se transforma en energía eléctrica. Aquí la energía eléctrica se transforma en energía del agua, por decirlo de alguna manera. Transforma la energía mecánica de la bomba en energía hidráulica del fluido. O sea, genera, a través de electricidad hago girar estas aspas, y estas aspas son las que hacen mover el líquido. Con eso logro aumento de presión y logro aumentar la altitud del fluido. O sea, si yo quisiera llegar con una buena presión con las mangueras de bombero a una gran altura, en caso de un incendio de gran altura,
lo que tengo que hacer es colocarla a una bomba y esa bomba le va a inyectar energía al fluido de tal manera que se pueda llegar con una mayor presión. La fórmula es similar acá, la potencia entregada a la turbina por HP sería peso específico por caudal, por la energía entregada por el fluido por unidad de peso, dividido en 746, así queda en HP. ¿Por qué esto en HP? Porque esta potencia gamma por Q por H, gamma es peso específico, que sería newton partido en metro cúbico por metro cúbico partido por segundo. El caudal es joule por newton, la energía entregada por el fluido es joule por newton, que es metro, se van los newtons, se van los metros cúbicos, y esto nos queda joule partido por segundo, que es watts. O sea, si consideramos solamente lo de arriba, gamma por Q por H estaría en watts, pero sabemos de que ¿por qué se divide ese HP? Porque un HP sería 746 watts. Entonces, para dejar esto en HP, se multiplica por un HP, se divide en 746 watts, y ahí nos queda esta potencia entregada en HP. HP es la unidad de potencia típica para motores. Por eso a lo mejor se suele usar esto. Y este sería el ejemplo. Hay muchos más ejemplos después. Que tenemos el agua entra a la bomba para ser elevada con una presión de menos 28 kilopascales y un caudal 0,018 metros cúbicos partido por segundo de entrada y salida. Si las secciones de la cañería son siempre iguales, la presión en 250 kilopascales, tendrá la energía de peso, por unidad de peso que entrega la bomba al fluido y la potencia que desarrolla. También aquí hay que hacer un análisis primero Bernoulli para obtener la energía y de ahí se aplica la expresión para la bomba. Y eso sería, no hay mucho más, esta clase era bien corta.